¿La educación de antes era mejor? Hoy pondremos sobre la mesa el debate de la educación. Compararemos cuál de ambos sistemas era el más eficaz apoyándonos tanto en datos objetivos, encuestas y opiniones personales, como puede ser la mía. Todo esto con el objetivo de hallar diferencias entre ambas y ser conscientes de los problemas a los que nos enfrentamos. Así que sin más dilación, empecemos. La educación en España. Hoy nos vamos a centrar en la educación. He hecho una investigación acerca de esta temática, ya que estoy harto de escuchar el típico comentario de que no, es que la educación antes era mejor, al igual que también su contraparte, de que ahora es mucho más práctica, es más accesible, igualdad de oportunidades, etc. Así que en este vídeo espero haceros salir de dudas sobre cuál de las dos educaciones era realmente mejor. Así que empecemos como siempre dando una definición del tema que vamos a tratar, para que no hayan falsas interpretaciones y también, ahora que estamos comparándolas, ver cuál de las dos se acerca más a ese objetivo común que tienen ambas. La educación se puede definir como el proceso de aprendizaje continuo que permite a los individuos adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, valores y actitudes necesarias para integrarse en la sociedad y participar activamente en ella. Sus objetivos son garantizar la igualdad de oportunidades, fomentar valores democráticos y sociales, desarrollar competencias básicas y potenciar la creatividad. Por lo tanto, sobre esto es por lo que se guían, o por lo que en teoría deberían guiarse, ¿no? Porque para algo son sus objetivos, los sistemas de educación pública aquí en España. Pero esto, claro está, se refiere a la educación obligatoria pública, es decir, hasta cuarto de la ESO. Pero antes de entrar en materia y ver cuál realmente es mejor y hacer comparativas de datos, os voy a mostrar qué es lo que piensan los españoles hoy en día en territorio nacional, es decir, que si es mejor la educación de antes o la de ahora. Así que aquí os voy a mostrar una encuesta, que es la que estáis viendo en pantalla, que está realizada por la Fundación Cotec, sobre si los españoles creen que es mejor la educación de antes o la de ahora. Como podemos ver en la imagen, gana por mayoría la gente que piensa que antes la educación era mejor, aunque por muy poco. Está bastante igualado el pensamiento. Recordad estos resultados para el final del vídeo para ver si la gente está bien encaminada o mal encaminada. Empecemos con la comparativa. Educación antes versus ahora. Nuestros padres tenían la obligación de ir a la escuela desde los 6 hasta los 14 años, un total de 8 años donde realizarían 8 cursos en la llamada, antes la primaria, EGB. Dichos cursos estarían repartidos en 3 ciclos, el inicial, el medio y el superior, para posteriormente poder optar de forma opcional y voluntaria a BUP, que es como bachillerato, que eran 3 años, o si no, la formación profesional, que tenía primer y segundo grado, lo que actualmente se conoce como grado medio y grado superior. Actualmente es muy similar, lo que pasa es que en vez de tener 8 cursos de primaria, tenemos 6 cursos de primaria y luego una secundaria que sería desde los 14 hasta los 16 años, que son los 4 años de la educación secundaria. Y después de esta educación secundaria tenemos varias opciones muy parecidas. La primera es bachillerato, que es como BUP, lo que pasa es que ahora son 2 años en vez de 3, y la formación profesional, que como ya sabemos es el grado medio, y el grado superior, que forman un total de 4 años entre los dos, 2 años cada uno. Por lo tanto, la diferencia más clara que podemos observar es que se han incrementado 2 años la cantidad de estudios obligatorios que hay que cursar en territorio nacional. En cuanto a lo que se enseña, es prácticamente lo mismo. Se han añadido con el cambio de sistema educativo alguna asignatura en secundaria como tecnología, valores éticos o plástica, pero es básicamente similar tanto el tipo de contenido, pero, ojo, no la cantidad del mismo, ya que los datos afirman que en segundo de la ESO hay mayor carga lectiva en asignaturas troncales como matemáticas y lengua que en octavo de EGB. Pero bueno, que es una propuesta bastante similar en ambos sistemas educativos. Eso sí, lo que ha cambiado muchísimo y que creo que es un factor diferencial y muy importante son los criterios que se utilizan para filtrar los alumnos que pueden o no pasar de curso o, en su defecto, repetirlo. Y es que antes repetir era algo bastante común, ya que había una serie de criterios muy estrictos. Criterios como que no se puede pasar de curso con más de 2 asignaturas suspendidas, tampoco existían las asignaturas pendientes, y los exámenes eran determinantes, ya que significaban prácticamente el 100% de la nota final, y estos eran completamente de memoria y de teoría pura. Pero actualmente esto se ha flexibilizado muchísimo, ya que ahora puedes pasar de curso con varias asignaturas suspendidas. Y se considera algo muy excepcional el repetir curso hoy en día. Además de que se prioriza la evaluación continua en prácticamente todas las asignaturas, haciendo que alumnos que no han cosechado buenos resultados ni en el primer ni en el segundo trimestre puedan pegar un pequeño empujón en el tercero y remontar todo el curso. Y algo muy importante es que es ahora el profesorado el que elige y determina quién pasa o no pasa de curso. Puede un alumno tener 3, 4, 5 asignaturas suspendidas, pero si el profesorado determina que es un alumno que sí que puede seguir al ritmo del siguiente curso, lo pasarán, y si no, no lo pasarán. Esto posiciona a la educación actual en una muy clara desventaja, ya que demuestra que no es necesario cosechar buenos resultados para tener éxitos académicos. Pero bueno, esto podría no ser tan negativo si vemos cómo se aplican los métodos de enseñanza dentro de las aulas antes versus ahora.
Métodos de enseñanza. Anteriormente, como hemos mencionado, se hacía especial énfasis en la memorización del temario impartido para luego vomitarlo en el examen. Además de que el profesor, al ser una figura autoritaria dentro del aula, ejercía métodos de enseñanza más estrictos en los que los alumnos se veían comprometidos a dedicar tiempo al estudio para poder llegar a los límites requeridos. Los recursos solían ser los propios libros de texto, las explicaciones del profesor, los ejercicios y apuntes realizados en clase y los apoyos externos como las bibliotecas, haciendo que el alumno se tuviese que mostrar más proactivo en la búsqueda de esos conocimientos o facilidades de información para poder pasar las pruebas que se requerían en clase porque no estaban a tan fácil alcance. Actualmente, con la digitalización de la educación, pese a que en primaria y secundaria se sigue fomentando el uso de los libros físicos y también la escritura a mano, sí que es cierto que los alumnos tienen un alcance muchísimo más profundo y muchísimo más sencillo a cierta información gracias a Internet y las herramientas que este trae consigo, como la ya conocida y famosa ChatGPT. Además de que los exámenes empiezan a cambiar de enfoque y de peso en la evaluación, ya que estos están más orientados a la práctica y se distribuye cierto peso del examen con otras actividades evaluables como los deberes o la actitud, haciendo que no caiga todo el peso de la asignatura en la prueba escrita, es decir, en el examen. Esto es así ya que se entiende que en el mercado laboral están teniendo cada vez más importancia y más peso en las soft skills, es decir, las habilidades blandas, que poco o nada tienen que ver con la memorización de conceptos, ya que estas engloban habilidades como la comunicación, el liderazgo, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, el pensamiento estratégico. Sin embargo, este enfoque ha traído consigo muchísimas críticas, ya que mientras en el pasado la memorización forzaba a los estudiantes a retener información de manera estructurada, hoy en día muchos argumentan que el acceso inmediato a Internet ha reducido la capacidad de los alumnos para recordar y procesar datos sin depender de dispositivos electrónicos. Además que el papel del profesorado ha cambiado significativamente, pasando de ser una figura autoritaria a ser más bien una especie de guía en el aula, al cual muchas veces se le pierde el respeto, la autoridad y este no tiene las herramientas para poder combatir al alumnado si este se vuelve algo rebelde o se impone a las medidas impuestas por el propio profesorado. Y esto podría resultar positivo para algunos estudiantes ya que se fomenta la autonomía y van un poco por libre, pero como también hemos visto, al fin y al cabo también se fomenta muchísimo menos la disciplina, ya que al no haber una figura que impone ciertas reglas, no hay una serie de estándares a seguir o a cumplir. Así que con estas diferencias establecidas, vamos a ver cuáles han sido los resultados cosechados tanto por las educaciones anteriores como la actual. Eficacia del sistema educativo. Para empezar, me gustaría comprobar cuál de los dos sistemas educativos son los que realmente consiguen que el alumnado se quede estudiando y no abandone a mitad. En este gráfico que vemos a continuación se puede ver cómo cada vez el abandono de estudios obligatorios es menor. Está claro que no podemos compararlo con la educación que recibían nuestros padres, ya que no hay datos oficiales, pero son unos 20 años donde vemos que hay una tendencia en ambos sexos a la baja. Eso sí, en comparación a otros países de la Unión Europea, somos el segundo país con más abandono de los estudios obligatorios. Y a todo esto quiero sumar y apoyándome en la encuesta que he nombrado al principio del vídeo, y es que el 74% de los españoles, o al menos de los 7.000 encuestados en ese estudio, pensaban que los alumnos que no quieren aprender y que siguen en estudios obligatorios dificultan el aprendizaje a los que sí que quieren aprender. Estas son valoraciones subjetivas de los encuestados, pero al fin y al cabo refleja una realidad en España, y es que muchos piensan que esos alumnos que no quieren estudiar, que los mantengan en estos sistemas obligatorios de estudio, lastran y merman los resultados de los que sí que quieren aprender. Y también sumado a esto veamos cuáles son los alumnos que una vez acabados cuarto de la ESO, ¿no?, la educación obligatoria, pasan a estudiar estudios superiores. Y es que según el INE, más del 30% de los españoles con más de 15 años cuenta con estudios superiores. También mencionar y mostrar que la tasa de analfabetismo en España ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. Según los datos del INE, en los años 60 más del 10% de la población española era analfabeta, mientras que en la actualidad esa cifra es inferior al 1%. Esto refleja un avance significativo en el acceso a la educación básica en España, que ha permitido reducir una de las principales barreras a la hora de integración social y laboral. Aunque bueno, realmente hablando de integración laboral suena contradictorio decir estos datos de que ahora la gente es menos analfabeta, la gente tiene una educación mucho más orientada a las soft skills para que tengan mayores oportunidades laborales, pero nos enfrentamos a una de las épocas donde el paro está más disparado en los últimos años. Suena muy contradictorio argumentar esto cuando antes con la EGB, es decir, sin estudios obligatorios, conseguías mejores trabajos, más remunerados, en mejores condiciones, que ahora con estudios altamente cualificados, es
decir, con estudios superiores. Todo esto es muy extenso y me podría dar para hacer otro vídeo, que por cierto, coméntalo aquí abajo si lo quieres, pero me voy a centrar en 3 puntos clave que creo que son los más representativos y los más relevantes a la hora de tratar este tema y dar una explicación de por qué pasa esto. En primer lugar, tenemos una transformación del mercado laboral. Antaño España tenía una economía más enfocada a la industria y a la construcción, sectores donde no se necesita por regla general una alta cualificación. En 1977 la industria representaba el 35% del PIB y ahora solo representa un 16%, además de contar con solo 10% de la población con estudios superiores frente al 40% de hoy en día. Y a esto nos lleva directamente el segundo punto, que es la sobrecualificación de las personas que están buscando trabajo, haciendo que los empresarios se puedan permitir el lujo de pedir ciertas titulaciones superiores pese que al cargo que están ofertando no demande de ciertas habilidades para poder desarrollarlo. Y esto también nos lleva, por ende, al tercer punto y más importante, que es la ley de la oferta y la demanda. Al haber cada vez más gente con estudios universitarios buscando trabajos en esas áreas, cada vez quedan menos puestos disponibles para que puedan ser ocupados por estudiantes universitarios. Lo que ha hecho que el paro en España se dispare del 5% en 1975 al casi 14% actualmente. Además de que muchos puestos de trabajo están desapareciendo ya que son fácilmente automatizables o es mucho más barato encomendárselo a una inteligencia artificial. Y aquí entra también la estupenda labor del salario mínimo que priva a las empresas de poder contratar a ciertos perfiles, a cierto personal, que produce menos de lo estipulado legalmente en el salario mínimo y por ende le sale mucho más rentable derivarlo y automatizarlo con inteligencias artificiales antes que darle la opción de trabajo a una persona que sí que lo podría necesitar, aunque sea un sueldo más bajo. Pero bueno, este es otro tema. Como podemos ver, hay muchísimos factores ajenos a la educación, o significativamente ajenos, que están mermando o están imposibilitando en muchos casos que estas personas, estos estudiantes que llevan estudios superiores, no puedan optar a los trabajos que a lo mejor antes se podía optar incluso con menor cualificación. Y esto puede crear confusión al ver que uno cosecha peores resultados que el otro, pero como podemos ver, no siempre esos resultados van ligados siempre estrictamente de lo que pase dentro del propio sistema educativo o que esto vaya directamente asociado a este sistema. Así que con todo esto visto, pasemos al último apartado. Conclusión. Como joven que se encuentra en último año de estudios, creo que sería una buena manera de acabar, ¿no?, esta etapa educativa dando una pequeña reflexión sobre todo lo que me ha parecido mi paso durante todos estos años por el sistema educativo y todo lo que pueda aportar como reflexión final. Así que para ello me gustaría rescatar la definición, los objetivos que os he nombrado al principio sobre el sistema educativo, eso de igualdad de oportunidades, desarrollo de habilidades, etc. Es un tema muy amplio, pero del cual quiero sacar 4 puntos clave que me parecen los más relevantes para reflexionar acerca de ellos. El primero es que la tecnología en las aulas es un arma de doble filo. Yo que he vivido un poco esa transición de hacerlo todo en papel y boli a literalmente tener todo el temario digitalizado y no tocar un boli en todo el curso, os puedo decir que sí, antes requería más esfuerzo el poder sacarse el curso. Ahora mismo, y lo digo por experiencia y por ser testigo de ello, la gran mayoría de los alumnos evaden sus responsabilidades académicas mandándole o encomendándole cualquier tarea a ChatGPT y luego haciendo un copia y pega de la respuesta que le da para realizar los trabajos y todo lo que se va mandando. Y esto, sumado a que los requerimientos académicos se han degradado y se han flexibilizado un montón, hacen que salgan un montón de personas altamente cualificadas, pero que realmente no tienen ninguna habilidad de valor desarrollada. Aún así hay gente, 3 o 4 contados, y me voy a incluir, que lo que hacemos es utilizar la inteligencia artificial o las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición de internet para apoyar el trabajo y hacerlo mucho más productivo y aprender de forma mucho más acelerada. Y esto es algo que yo particularmente lo he notado mucho, tanto dentro como fuera de clase. Soy mucho más productivo en todo lo que hago, puedo contrastar mejor la información, puedo encomendarle ciertas tareas que me demandarían mucho tiempo pero que realmente son sencillas a una inteligencia artificial. Es decir, se puede hacer y se puede utilizar de forma bastante correcta y potenciar tanto el aprendizaje como la productividad de los alumnos en clase. Pero el hándicap de todo esto es que tienes que poner de tu parte. Si tú no pones de tu parte, vas a carecer de soft skills y de hard skills, no vas a tener ningún tipo de valor en el mercado y por ende, por mucho que tengas todos los títulos que quieras, no vas a conseguir ninguna opción a trabajar en buenas condiciones, con buen salario o siquiera trabajar en lo que tú quieres. Y esto aumenta significativamente las desigualdades entre todos, cosa que personalmente me parece
perfecto, ya que ahora más que nunca el esfuerzo personal y la capacidad de desarrollar habilidades de alto valor será crucial para diferenciarse del resto, y pese a que haya mucha titulación, será más sencillo destacar a poco que te esfuerces en perfeccionar alguna habilidad demandada. En segundo lugar, hay muchísima gente frustrada por no encontrar trabajo. Existe un muy extendido y erróneo pensamiento de argumentar que por mucho que te hayas esforzado en sacarte cierta titulación o estudiar cierta carrera, mereces un puesto de trabajo digno y bien remunerado, ya que te has esforzado mucho por llegar a ese punto. Y esto lamentablemente o afortunadamente no es así. Las oportunidades son más y mejores en función de la capacidad que tengas tú como profesional de generar riqueza a una empresa o de satisfacer las necesidades o deseos del mercado en caso de llevar a cabo una actividad económica por cuenta propia. Esto quiere decir que hay ramas o carreras que no tienen salida alguna o tienen muy poquitas, o ramas o carreras que si te las pasas utilizando ChatGPT todo el curso, al final habrá mucha más gente que te pase por encima y tampoco tendrás oportunidades de trabajar de eso que te gusta. Y esto es normal, para conseguir un bienestar colectivo necesitamos a los mejores ocupando los cargos donde destacan para ofrecer los mejores productos y servicios a aquellos que no pueden producir aquello que ofertan. Y esto es algo que no se fomenta ni desde el profesorado ni desde casa, ya que estamos acostumbrados a ver cómo la gente, nuestros padres, han conseguido trabajo sin tener muchísima formación y luego nosotros llegamos al mercado laboral, incluso incentivados por los profesores, que todos nos dicen que vamos a tener X trabajo, es total, cuando salgáis a trabajar, cuando X y cuando Y, y nos encontramos con la realidad de que no hay trabajo y de que no podemos llegar a tener esos puestos que para ello nos hemos preparado durante tantos años. E inconscientemente empezamos a exigir derechos, a exigir ciertas remuneraciones, condiciones laborales, cuando no nos hemos siquiera parado a investigar y a entender las reglas del mercado. La tercera es que antes existía un mayor grado de disciplina. El hecho de que puedas no ser constante y luego la tercera evaluación pegar un pequeño subidón de esfuerzo y recuperar todo, hace que no haya un hábito de estudio y una disciplina, algo que haga una línea uniforme en el esfuerzo que estás poniendo en la tarea que estás realizando. Y sí, os lo dice alguien que las recuperaciones de primero de la ESO, estas que se hacen en junio, después de las 3 evaluaciones, recuperé 8 asignaturas recuperé en 10 días. No hice nada en todo el curso, pero nada de nada. Y luego en 10 días, eso sí, no salí de mi casa para nada, y ya está. Y me saqué un curso entero y estuve a la misma altura que muchos de mis compañeros que se habían estado esforzando durante 9 meses, entregando los deberes todos los días, estudiando para todos los exámenes, haciendo todo, pues eso, al día. Y yo que me lo estaba tocando la berenjena todo el curso, en 10 días recuperé y ya está. Y esto es algo que yo personalmente sí que pienso que debería de volver a las aulas. Algo más de autoridad, unos criterios que no se puedan cruzar, que no sean flexibles. Y cuarto punto y último más breve de todos es que el sistema educativo jamás cumplió con uno de sus cometidos y uno de sus objetivos, que es preparar a los seres humanos, a las personas que entran ahí, para integrarse en la sociedad. Y es que la sociedad no solo son las relaciones interpersonales, que se fomenta muchísimo, el respeto, el feminismo, el X e Y. También son relaciones con el dinero, relaciones con los seguros, relaciones con los bancos, relaciones sobre todo en ámbito económico, que ningún profesor, ninguna asignatura, ninguna persona dentro del sistema educativo está interesada en ofrecer a los alumnos. Para mí que el gobierno, el sistema educativo o la entidad abstracta que quieras denominar, aunque recordemos que todas están constituidas por personas de carne y hueso como nosotros que saben muy bien lo que están haciendo, pienso que ellos lo que están haciendo es intentar evitar cierta información que en caso de que caiga en manos de la población, habrían ciertas medidas o ciertas políticas que no podrían llegar a la luz, ya que los seres humanos, al tener un juicio mucho más desarrollado, no toleraríamos. Por lo tanto, después de ver todo esto, ¿cuál es mejor? Pues ninguna. Yo creo que no hay ninguna que realmente destaque por ser mejor, porque pienso que ambas son bastante malas. Pero sí que es cierto que así a nivel general podríamos decir que antes la educación fomentaba más los valores de la disciplina, habría una figura autoritaria y demás. Entonces sí, podríamos decir que a nivel general espabilaba más en masa a las personas. Y la actual podríamos decir que al ser muchísimo más flojita y flexible, hace que en masa todos salgan, por así decirlo, menos críticos, más estúpidos, menos preparados, como quieras decirlo, pero también tenemos la oportunidad de conseguir las mentes más brillantes, ya que tenemos a disposición herramientas que nos pueden facilitar el aprendizaje y su posterior aplicación. Espero, como siempre, que te haya gustado el vídeo, que te haya informado, que te haya servido, que te haya entretenido. Recuerda suscribirte al canal aquí abajo y dejarme en los comentarios cualquier punto de vista o reflexión diferente que puedas sacar acerca de este tema. Nos vemos en el próximo vídeo.